Descubierto. El increíble momento en que un apache pagó 2 pesos por una novia oculta y transformadora. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al abrir la carta amarilla y desgastada que había encontrado en el desván de su abuela. Las palabras morían entre las líneas, entrelazadas con las historias de un hombre que había desafiado las normas de su tiempo. Era una revelación abrumadora. Su abuelo, un apache de su tiempo, había pagado $2 por una novia. ¿Qué sacrificios lo llevaron a esa decisión drástica? Aquella carta era un portal a un pasado desconocido, una historia que desafiaba todo lo que había aprendido sobre su familia y, sobre todo, lo que él mismo deseaba. Con apenas 22 años, Javier navegaba entre la expectativa de su padre, un hombre que pasaba las jornadas en el campo, y la lucha interna que lo atormentaba. La carga de ser el primero en la familia en obtener un título universitario generaba en él un verdadero dolor. Su padre, con su mirada intensa, siempre recordaba las noches de desvelos y la lucha constante por un futuro mejor. «Tú puedes, hijo», decía con un eco de voz llena de esperanza, mientras Javier se sentía atrapado entre el deseo de cumplir con ese legado y la urgencia de explorar su identidad. Las historias de su abuelo lo obsesionaban. Estampados en su mente y corazón, el amor prohibido, las decisiones difíciles. En su búsqueda por entender, Javier se encontró atrapado en un dilema moral. A medida que se sumergía más en su historia familiar, la presión aumentaba. ¿Debería seguir el camino predefinido que le marca su padre y su pueblo, o era tiempo de forjar un camino donde sus raíces tomaran protagonismo? Mientras tanto, su vida daba un giro inesperado con la llegada de Luis, un niño soñador del barrio que deseaba ser arquitecto. Javier, con pasión y dedicación, se convirtió en mentor. Pero en cada lección que impartía, un eco de sus propios sueños frustrados resonaba en su mente. «Tú puedes lograrlo», le decía a Luis, mientras una sombra de duda llenaba su propio ser. La inocencia en los ojos de ese niño le hacía cuestionar aún más su propio futuro. Aquella presión externa e interna se intensificaba cada vez más. El agotamiento emocional lo consumía. Sus pensamientos se precipitaban, la ansiedad lo ahogaba. En el corazón del pueblo, murmullos sobre su futuro se convertían en piedras que se acumulaban sobre sus hombros. ¿Sería suficiente ser un arquitecto de su propia historia, si su abuelo había vivido un amor tan arriesgado por tan poco? Esa pregunta lo mantenía despierto por la noche, mientras el retrato de su abuelo en la pared parecía observarlo con una mirada cuestionadora. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, en una reunión con un grupo de arquitectos jóvenes, sintió el desprecio en sus miradas. Ellos ridiculizaban sus orígenes, la simplicidad de sus sueños, sus raíces. Esa noche, Javier se vio cara a cara con una disyuntiva que destrozaba su ser: ¿debía someterse a las expectativas que socavaban sus verdades más profundas o levantarse y reclamar su historia? Con el corazón desbordante de emociones, miró nuevamente el retrato de su abuelo. En el fondo de su alma, un fuego se encendía, uno que desafiaba su miedo y, al mismo tiempo, lo sumergía en la incertidumbre. La decisión que se avecinaba lo cambiaría para siempre. ¿Está realmente listo para forjar el camino del honor de su abuelo y su propia identidad? Su mente giraba entre sombras y luces, y la siguiente lección se hizo imprescindible. El siguiente día, Javier se despertó con una determinación renovada. La carta seguía en su mente, pero ya no como un peso, sino como un faro que iluminaba su camino. Decidió que era hora de explorar más sobre su abuelo y las decisiones que lo habían llevado a ser quien fue. Tras unas largas horas en la biblioteca del pueblo, sumergido entre libros de historia y documentos antiguos, encontró relatos sobre el contexto social y cultural de los apaches. Era un mundo lleno de sacrificios y luchas, donde el amor se pagaba a un precio muchas veces inalcanzable.
Al regresar a casa, comprendió que su abuelo no solo había forjado una vida a partir de decisiones difíciles, también había creado y defendido su legado en un mundo que frecuentemente lo despreciaba. Un nuevo sentido de orgullo lo invadió. Javier se sintió empoderado. Si su abuelo había podido desafiar la norma, él también podía. Pero no solo se trataba de honrar la memoria de su abuelo. Javier debía enfrentar sus propias expectativas. En el transcurso de los días siguientes, comenzó a esquematizar una mezcla de proyectos, una propuesta que integrara su amor por la arquitectura y su deseo de visibilizar su herencia apache. Así, las ideas fluían con una claridad inesperada. Tal vez, el camino que su padre había soñado para él no era el único, y tal vez, Javier podría reescribirlo. Sin embargo, el siguiente reto llegó en forma de Luis, el niño al que había tomado bajo su ala. En una de sus lecciones, el pequeño mencionó la importancia de las tradiciones en el diseño arquitectónico. Si miramos la historia, puede ayudarnos a crear algo nuevo, dijo, y esas palabras resonaron profundamente en Javier. ¿Cómo podía él, un futuro arquitecto, aportar al futuro mientras honraba su pasado? A medida que trabajaba en su propuesta, comenzó a tener conversaciones con otros jóvenes del barrio, indagando sobre sus raíces y su visión del futuro. Se sintió inspirado por sus historias, pero también abrumado. Cada relato resaltaba la dualidad de su identidad, entre lo que la tradición dictaba y lo que el futuro podía ofrecer. Javier se dio cuenta de que las expectativas de su padre no eran las únicas que pesaban sobre él, cada voz resonante en su vida tenía la capacidad de contribuir a su camino, pero también podía desviar el rumbo que sentía como propio. El día de la presentación de su concepto arquitectónico se acercaba rápidamente. Javier se enfrentaba a la incertidumbre de expresar sus emociones y su experiencia personal en un mundo que, en ocasiones, parecía valorar la perfección sobre la autenticidad. Pensó en su abuelo, en lo que había sacrificado por amor, y decidió que su presentación no solo sería un proyecto, sería una declaración. Sin embargo, mientras su valentía crecía, la sombra de la duda seguía acechando. Sabía que su exposición sería la primera vez que su visión se mostrara ante una audiencia crítica, y la posibilidad de rechazo lo llenaba de ansiedad. El gran día llegó, y mientras se preparaba frente al espejo, repitió el mantra que había creado: no soy mis miedos, soy la historia que cuento. Justo antes de salir, una última pregunta se instaló en su mente: ¿sería capaz de defender su verdad a rostro descubierto, ante aquellos que podían juzgarlo de inmediato? Con una mezcla de nervios y determinación, Javier salió al escenario, el pulso latiendo con fuerza. La mirada de su padre entre el público lo animó, pero también intensificó la presión de hacer lo correcto. Con el corazón en la mano, se preguntó: ¿estaría dispuesto a enfrentarse al rechazo por ser quien realmente es, o dejaría que la voz de otros dictara su destino? Sin más que el eco de sus pensamientos desbordando su mente, dio el primer paso hacia el micrófono, listo para confrontar no solo al auditorio, sino también a su propia historia. ¿Se atrevería a abrazar su verdad y el legado de su abuelo, o prevalecería el temor al juicio ajeno? La respuesta a esa pregunta marcaría el rumbo no solo de su proyecto, sino de su vida entera. La voz de Javier resonó en el auditorio, clara aunque temblorosa. Cada palabra que pronunciaba era un eco de su viaje, un viaje de autodescubrimiento, de conexión con sus raíces, y de la lucha por encontrar su lugar en un mundo que a menudo parecía no tener espacio para su verdad. A medida que avanzaba en su presentación, sus dudas se desvanecían. Había llegado el momento de mostrar al mundo lo que significaba para él ser apache y arquitecto. Su propuesta no solo incluía planos arquitectónicos, era una declaración de identidad, un espacio que honraba su legado mientras se proyectaba hacia el futuro. Javier se vio inmerso en la narrativa que había creado, cada línea dibujada en sus planos narraba historias de resistencia, de amor y de pertenencia. Las imágenes que proyectaba se convirtieron en puertas a su mundo interior, el diseño de un edificio que incorporaba elementos tradicionales, texturas que recordaban a su herencia, luces que invocaban la espiritualidad apache. Al finalizar su exposición, el silencio en la sala se sentía abrumador. Todos los rostros lo miraban, algunos con sorpresa, otros con inquisición. El miedo que había sentido antes se transformó en un latido fuerte en su pecho, había expuesto su alma y ahora se encontraba a merced de la reacción del público.
Sus pensamientos se agolpaban, cada uno preguntándose si había logrado conectar, si su verdad era suficientemente fuerte como para ser escuchada. Finalmente, se escucharon aplausos. No unos aplausos disimulados, sino un estallido de reconocimiento genuino. La calidez de la aprobación lo envolvió, y por un instante, la incertidumbre se desvaneció por completo. Javier miró hacia su padre, quien sonreía con orgullo, y supo que había dado un paso gigantesco hacia su propósito personal. Sin embargo, a pesar de la aceptación momentánea, no pudo ignorar los murmullos críticos de algunos miembros de la audiencia que no comprendían la fusión de lo antiguo con lo moderno. De inmediato, una segunda sombra apareció en su mente, sembrando la duda de si realmente había hecho lo correcto. Sus pensamientos empezaron a cuestionar si su propuesta podría ser vista como una simple curiosidad o, peor aún, como un oportunismo. De manera inevitable, la voz de su padre resonó, instándole a seguir un camino más convencional, uno que se ajustara a las expectativas sociales. Con el paso de los días, la euforia inicial se transformó en una mezcla de satisfacción y ansiedad. Javier comenzó a recibir comentarios, algunos elogiosos, otros desafiantes. Un crítico en particular, que había elogiado su productividad, se presentó como un antagonista dispuesto a desmenuzar cada aspecto de su trabajo. Javier sintió que cada palabra dicha por aquel crítico lo despojaba de su impulso. El temor al juicio ajeno resurgió, haciéndolo cuestionar su capacidad para ser auténtico y exitoso al mismo tiempo. No obstante, cada día se despertaba con la convicción de que su abuelo había superado obstáculos mucho mayores. Las historias que había descubierto sobre él se convirtieron en la gasolina que lo impulsaba a seguir adelante, a no rendirse ante el miedo. Decidió que no solo se trataría de demostrar su propuesta como arquitecto, sería una oportunidad para abrazar su dualidad y crear un espacio que propiciara diálogos sobre su herencia apache y la importancia de mantener viva la cultura. Mientras planificaba su próximo movimiento, sintió que había un fuego interno que necesitaba ser alimentado. Construir una comunidad de apoyo a su propuesta se volvió vital, quería asociarse con otros que compartieran su visión, buscando no solo crítica sino la conexión a través del arte y la historia. Sin embargo, la ansiedad por mantenerse fiel a sí mismo y la presión de conformarse a los estándares de otros coqueteaba con su determinación. Pero antes de que pudiera tomar alguna decisión, la noticia llegó a sus oídos. Un importante foro de jóvenes arquitectos estaba organizando un evento sobre el significado de la cultura en el diseño. La urgencia de ser parte de esa conversación lo invadió. Sin embargo, pero para participar, tendría que enfrentarse a sus inseguridades más profundas y al antagonista que se había interpuesto en su camino. La pregunta surgió en su mente, ¿podría utilizar la plataforma de ese foro para redefinir su voz y poner a prueba su propuesta en un entorno aún más desafiante? La oportunidad estaba ahí, pero, ¿qué pasaría si su verdad no resonaba? La línea que separaba el triunfo del fracaso parecía más delgada que nunca mientras Javier contemplaba su futuro. ¿Se atrevería a luchar por su legado en un escenario más grande? ¿O el miedo lo mantendría atado a su zona de confort? La respuesta se volvía cada vez más urgente. Cada mañana, Javier despertaba con la creciente presión de tomar una decisión. El foro de jóvenes arquitectos se acercaba, un evento que podía catapultar su carrera o desplomarla aún más bajo el peso de las expectativas ajenas. Se sentaba frente a su pequeña mesa, los planos de su propuesta esparcidos a su alrededor como un mapa de su identidad fragmentada. Había luchado tanto por conectar su herencia apache con su pasión por la arquitectura, pero sin saber si realmente sus ideas estaban listas para enfrentar el juicio del mundo. Poco a poco, con cada café que preparaba, el murmullo de la incertidumbre se apoderaba de él. Cada sorbo se convertía en un recordatorio de sus inseguridades mientras recordaba las palabras del crítico que había puesto en tela de juicio su trabajo. La influencia de aquellos comentarios seguía siendo un eco persistente, erosionando su confianza. Se recluía en sus pensamientos, sumergido en debates internos sobre la autenticidad y la aceptación. ¿Realmente estaba preparado para presentar su visión en ese escenario? ¿O sería solo otro intento fallido para agradar a un público que jamás entendería su esencia? Decidió, entonces, rodearse de esas historias familiares que le habían enseñado a desafiar la adversidad.
Los relatos de su abuelo y su lucha contra las adversidades se convirtieron en su refugio. Esa conexión a su pasado le otorgó la fuerza necesaria para enfrentar su propio presente. Fue en una tarde lluviosa, mientras su mente viajaba por la memoria de antiguos relatos de su cultura, que encontró una chispa de claridad. En lugar de defender su propuesta, debía contar su historia. Con un nuevo enfoque, Javier comenzó a construir su presentación desde la raíz, sus experiencias, sus emociones y su historia personal. A medida que las palabras comenzaban a fluir, vio que había un poder en la vulnerabilidad que antes había temido compartir. Transformar su miedo en un relato honesto sobre su conexión cultural y profesional le dio la perspectiva que necesitaba. En cada trazo de su lápiz se sentía más seguro, más auténtico. Sin embargo, había un profundo dilema que lo mantenía inquieto. Conciliar su propia verdad con el juicio del crítico sembraba la duda dentro de él. ¿Qué pasaría si su discurso no resonaba? ¿Y si las historias de su vida se convertían en blanco de burlas? Aún así, la posibilidad de perderse a sí mismo en el camino convencional le resultaba aterradora. Con cada decisión se enfrentaba a sus valores, a la necesidad de ser fiel a su identidad apache o de ceder ante lo que el entorno esperaba de él. Javier dedicó horas a ensayar frente al espejo, mezcla de entusiasmo y temor. Sabía que no podía permitirse dejar que la voz de la crítica lo detuviera, pero simultáneamente sentía la presión de una interpretación perfecta. El espacio donde se celebraría el foro era vasto y frío, y cada imagen de lo que podría ser su participación lo llenaba de ansiedad. Y al mismo tiempo, la idea de poder presentar su trabajo, de finalmente compartirlo sin restraint, vibraba dentro de él como una sinfonía. Finalmente, a medida que la fecha del foro se acercaba, la idea de permanecer en su zona de confort se tornó insufrible. La voz de su pueblo, el legado cultural que portaba con tanto orgullo, reclamaba ser escuchada. Javier se encontró en un punto de inflexión donde los murmullos internos de duda competían con el eco de su historia personal. Con un último vistazo a su propuesta, supo que dejarse llevar por el miedo no era una opción. Esa misma noche, mientras se acomodaba para dormir, una decisión lo desgarró. Estaba listo para hacer frente a sus temores y enfrentarse al crítico que había cuestionado su identidad a nivel profesional. La determinación florecía en su pecho, y con un respiro profundo, se sintió preparado para entrar en el escenario del foro, no solo como arquitecto, sino como un auténtico embajador de su cultura. La mañana del evento, una sensación de nerviosismo y emoción se apoderó de él. Con cada paso hacia el auditorio, el eco de sus abuelos resonaba en su interior. Sin embargo, justo cuando se disponía a presentarse, un sentimiento de inquietud se instaló en su mente. ¿Acaso había realmente preparado lo suficiente para cambiar las mentes y corazones de los presentes? En ese instante, ante la multitud expectante, Javier entendió que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Mientras Javier se plantaba frente al auditorio, sintió que el aire le escaseaba y el peso de las miradas curiosas lo envolvía como una manta pesada. Su mente siguió en un torbellino, repitiendo sus pensamientos en remolinos de confidentes dudas. Había ensayado cada línea, había ensayado su voz, pero el verdadero reto permanecía, el acto de ser auténtico en un mundo que premiaba la conformidad. La primera presentación se desvaneció en su memoria. La multitud, atenta, parecía un océano de expectativas. Con cada susurro en el fondo, la presión aumentaba y su corazón latía al ritmo frenético de un tambor tribal. Javier sabía que debía canalizar su herencia en cada palabra, necesitaba que su presentación no fuera solo una muestra de su trabajo, sino una evocación de su esencia. Respiró hondo y comenzó. Las primeras frases fluyeron con naturalidad, tejidos entre anécdotas sobre su cultura apache y sus experiencias. Habló de los ancianos sabios que le enseñaron a observar la tierra y a comprender su relación con ella. Las palabras tomaron vida, el auditorio se silenció mientras su verdad se deslizaba como un río. Sin embargo, a medida que avanzaba, sintió como las dudas volvían a agitarse en su interior. ¿Realmente estaba cautivando a la audiencia o simplemente eran compasivos con su vulnerabilidad? La figura del crítico, una sombra que se cernía sobre sus pensamientos, comenzó a tomar forma en su mente. ¿Qué diría después?
mientras compartía su conexión personal con la arquitectura, un cambio sutil se apoderó de él. Rápidamente, el discurso se transformó en una conversación, como si estuviera hablando con amigos cercanos en lugar de una sala llena de profesionales. La energía del público comenzó a responder, y Javier sintió cómo las dudas se resbalaban por sus hombros, como si estuviera despojándose de una pesada armadura. Incluso cuando el crítico lo miraba fijo, sintió el empoderamiento de ser fiel a su verdad. La brecha entre su deseo de ser aceptado y su necesidad de ser auténtico se cerró un poco con cada palabra. Habló de sueños que lo habían llevado a redescubrir su cultura y la necesidad de escribir su propia narrativa en el papel de arquitecto. En ese momento, Javier repensó su inquietud inicial. No estaba presentando solo un diseño, estaba elaborando su identidad en capas complejas, como la piedra que se forma en el camino del agua. Esa presentación, más que cualquier propuesta arquitectónica, se convirtió en un espejo de su viaje personal. La incertidumbre se transformó en claridad, y lo que una vez fue una carga ahora era un estandarte que ondeaba con orgullo. Las miradas de reconocimiento y asentimiento comenzaron a llenar el espacio, la percepción de quienes lo rodeaban estaba cambiando. Sin embargo, precisamente cuando creía haber encontrado su voz, un comentario mordaz de un compañero del jurado trajo el frío a la sala. Es hermoso, sí, pero ¿es arquitectura o solo una historia bien contada? La pregunta cortó por el aire, implacable, como un rayo en la tormenta de su celebración momentánea. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El eco de la pregunta resplandeció en su mente, intensificando esa duda que había logrado olvidar. Cada pulso de su corazón resonaba con una mezcla de valor y desesperación. En ese instante, la batalla por su identidad se intensificó. ¿Era su enfoque una verdad valiosa o un capricho arriesgado? La voz del crítico resonaba con fuerza y desafíos inmediatos llenaban el aire. Javier enfrentó el dilema que había permanecido difuso, ahora nítido, debía decidir en ese instante si su historia era suficiente para sostener la estructura de su futuro. ¿Se rendiría ante la crítica o aprovecharía la oportunidad para profundizar en su narrativa, revelando más sobre quién era realmente? Mientras la mirada de la multitud se intensificaba, un nuevo impulso surgió en su interior. La determinación no solo era una satisfacción personal, era una necesidad de reivindicación frente a los que no deseaban ver la variedad de su mundo, la fusión de ambos aspectos de su vida. ¿Podría construir un puente entre su historia y la crítica que inevitablemente vendría? Esa pregunta, latente e inquietante, lo dejaba al borde de un precipicio de decisiones. El uso de su voz y la elección de su narrativa serían el siguiente paso crucial. ¿Sería capaz de desafiar la visión tradicional y predispuesta de su campo? Esa respuesta lo estaría esperando en el próximo instante. Así, entre el murmullo de su entorno, Javier se preparaba para no solo contestar esa inquietante pregunta, sino para escribir su propia historia en el camino hacia el éxito o el fracaso. La sala se sumergió en un silencio tenso, y Javier sintió que la mirada del jurado, especialmente del crítico, se tornaba más pesada. Era un momento decisivo, uno que podía definir su camino. Se obligó a recordar por qué estaba allí, el fuego interno que lo había conducido a esa presentación. La autenticidad, su conexión con la cultura apache y su amor por la arquitectura no eran caprichos, eran la esencia de su ser. Se dio cuenta de que el comentario del crítico no era solo un ataque, sino un reto. ¿Qué significaba realmente la arquitectura para él? ¿Era solo un edificio, o implicaba contar historias, narrar vivencias? Javier sintió que ese era el punto de inflexión, un instante donde podría transformar la duda en empoderamiento. Con una respiración profunda, decidió que no podía dejar que otros definieran su valor. Habló de cómo cada línea en su diseño llevaba consigo un eco de las montañas que lo vieron crecer, de cómo cada espacio creado reflejaba las enseñanzas de su gente. La arquitectura no era solo forma, era historia, identidad, cultura. Quería que los demás entendieran que su propuesta no era una simple fusión de formas, sino un testimonio de su legado. Mientras se sumergía en el relato de sus raíces, sintió como la energía en el auditorio cambió. Empezaron a escucharlo con atención renovada. Ya no hablaba solo a un jurado, sino a un grupo que solicitaba conexión.
La historia de su vida y de su herencia se convertía en el trasfondo de sus planes arquitectónicos. Sus palabras eran ahora un vehículo de transformación, no solo para él, sino potencialmente para todos los que lo escuchaban. El crítico, notando el cambio, frunció el ceño, pero Javier no se detuvo en su mirada. Continuó hablando de los lugares que había visitado en su niñez, los relatos que lo habían moldeado. Todo lo que quería compartir echaba raíces en su experiencia. Poder expresar la complejidad de su identidad se sentía como una victoria. Sin embargo, por dentro aún batallaba con la sombra de la autocrítica. ¿Realmente estaba transmitiendo el significado de su propuesta o solo se dejaba llevar por una ola de emoción efímera? La contradicción se presentaba ante él como una arista peligrosa. Esa inseguridad se transformó en un motor de poder, llevándolo en una dirección inesperada. Decidió ser audaz al exponer no solo su trabajo, sino también su vulnerabilidad. Habló de ser un arquitecto apache, de desafiar las normas de la industria y de reivindicar su voz. Hacerlo lo vinculó a aquellos que, como él, luchaban por darle forma a su propia narración en el mundo. Había redescubierto que su historia tenía un valor intrínseco, no era solo una anécdota, sino una parte fundamental de su propuesta. Las miradas que lo rodeaban comenzaron a cambiar, el clima del auditorio se aligeró. Javier se sintió arropado por un sentimiento de pertenencia, una conexión que traspasaba la simple presentación. La audiencia se había sumergido en su narración, comenzando a entender no solo su arquitectura, sino lo que significaba para él. El comentario mordaz del crítico aún resonaba en su mente, pero ahora parecía un eco distante. Sin embargo, en el fondo, una nueva pregunta emergía: ¿qué pasaría después de esta presentación? La vulnerabilidad que había mostrado serviría como un pilar para construir su futuro en un campo que aún podía ser reacio a aceptar su singularidad. El auditorio lo observaba, cada rostro reflejaba curiosidad, expectativa y un atisbo de admiración. Javier sabía que había abierto una puerta, pero el camino por delante estaba lleno de incertidumbres. Decidido a no claudicar, alineó su pasión y su propósito, preparándose para enfrentar las críticas venideras y luchar por el reconocimiento que sabía que merecía. Un nuevo desafío se dibujaba ante él, uno que podría definir lo que quedaba por escribir en su historia. Y en esa confluencia de historia, autenticidad y desafío crítico, Javier alzó la mirada, listo para enfrentar no solo al jurado, sino a sus propias inseguridades. En ese momento, supo que el camino hacia su triunfo personal requeriría más que solo defendiendo su trabajo, necesitaría armarse de valor para seguir explorando los límites de su identidad y sus aspiraciones. ¿Podría realmente transformar su legado en una nueva arquitectura del corazón? Esa pregunta lo impulsaba hacia adelante, hacia el próximo capítulo de su viaje. Una vez finalizada la presentación, Javier se retiró del auditorio con el eco de sus propias palabras resonando en su mente. La charla había estado marcada por una mezcla de pasión y vulnerabilidad, había desnudado su alma ante una multitud, y aunque había sentido el poder de su autenticidad, también lo atormentaban las preguntas no respondidas. La cercanía del reconocimiento parecía tentadora, pero la sombra de la incertidumbre aún lo seguía como un eco. ¿Podría mantener esa sinceridad en su trabajo futuro? Mientras caminaba por los pasillos, Javier buscó un rincón solitario donde pudiera sentarse y reflexionar. La sala se vaciaba poco a poco, el murmullo de la gente se convirtió en un suave fondo sonoro. Se apoyó contra la fría pared, cerrando los ojos, intentando calmar el torbellino que burbujeaba dentro de él. Había desafiado una norma y su voz había adquirido una fuerza inesperada, pero eso apenas se sentía como una victoria. ¿Y si no era suficiente? La voz del crítico parecía resonar en su mente, cuestionando su autenticidad. Javier se preguntó si había sido un mero momento de coraje o el comienzo de un verdadero cambio. Empezaba a comprender que su viaje no giraría únicamente en torno a su trabajo, sino también a su forma de narrar su historia, su herencia y su identidad a través de la arquitectura. Sin embargo, el reto mayor era mantenerse fiel a sí mismo mientras enfrentaba los sistemas establecidos que parecían reacios a aceptarlo. Cuando finalmente abrió los ojos, notó un grupo de estudiantes de arquitectura que pasaban riendo, compartiendo ideas entre ellos. Una chispa de envidia lo atravesó. Recordó sus días en la universidad,
cuando todo parecía una promesa inexplorada. Se dio cuenta de que había perdido ese sentido de libertad que un día había poseído. Entonces, como si el universo quisiera escucharlo, se formuló una nueva meta: quería transmitir su voz no solo en presentaciones, sino también en la forma en que trabajaba cada proyecto. Se encontró deseando un lugar donde pudiera experimentar la verdadera fusión de su identidad y su trabajo. Quizás es el momento de iniciar mi propia firma arquitectónica, reflexionó, alimentando esta visión en su mente. Deseaba crear un espacio donde las historias se contaran a través del diseño, un lugar donde cada estructura no solo fuera un edificio, sino un relato palpable de cultura e historia. La idea lo energizó, pero también lo atemorizó. ¿Realmente tenía las habilidades empresariales necesarias para realizar esto? ¿Y si fracasaba? La autocrítica, su viejo compañero, apareció de nuevo, afilando su miedo. Javier se obligó a confrontar esos pensamientos. Había enfrentado el desafío más duro al compartir su historia, podía enfrentar la incertidumbre del futuro empresarial. Después de una larga reflexión, decidió que era hora de informarse y prepararse. Comenzaría a estudiar no solo arquitectura, sino aspectos de gestión de negocios, marketing y todo lo que necesitara para lanzar su propia firma. Estaba decidido a convertirse en un arquitecto integral, no solo un diseñador. Con un nuevo propósito, Javier se levantó y abandonó el auditorio. El peso de la duda comenzaba a transformarse en algo más fuerte: determinación. Sin embargo, la preocupación por cómo enfrentaría el mundo real persistía. La voz del crítico aún estaba presente, sus palabras pesadas como un yugo. Aún debía demostrar que podía combinar su pasión con éxito. El día terminó, y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Javier luchaba con una nueva pregunta: ¿quién se convertiría en su socio en este viaje no solo profesional, sino profundamente personal? La búsqueda de un equipo que compartiera su visión y su pasión por las historias no era simple, y sabía que el camino estaría plagado de desafíos. Con una mezcla de emoción y temor, Javier encaró su futuro, decidido a abrir caminos donde otros los veían cerrados. Ante él se dibujaba no solo la posibilidad de un legado arquitectónico, sino también una continuación de su historia personal. ¿Lograría encontrar esa conexión y crear su propia firma? La pregunta vibraba en su mente mientras comenzaba a soñar con lo que podría construir. El día siguiente amaneció nublado, un reflejo perfecto de la confusión que Javier llevaba en su interior. A medida que caminaba hacia su estudio, su mente se llenaba de los nuevos temas que debía explorar: gestión de proyectos, branding, finanzas. Sin embargo, otro impulso lo guiaba: la necesidad de pertenencia, de encontrar un compañero que entendiera sus deseos y su visión creativa. Mientras organizaba su espacio, recibió un mensaje de un viejo amigo de la universidad, Claudia. Ella siempre había sido una fuente de inspiración, con su energía vibrante y su afán de exploración. Tras intercambiar un par de mensajes, decidieron reunirse en un café cercano. Aquel encuentro podría ofrecerle no solo un respiro, sino también una perspectiva fresca sobre su ambicioso plan. El sonido de las tazas chocando y las risas a su alrededor actuaban como un telón de fondo de lo que pudiera ser el primer paso hacia un nuevo capítulo en su vida. Claudia llegó con una sonrisa que iluminó su mundo gris. Después de los saludos, Javier se sintió dispuesto a abrirse. Compartió su idea, la visión de crear su firma, y la mezcla de miedo y entusiasmo que lo acompañaba. Esos pensamientos te hacen humano, respondió Claudia, con empatía. Pero la autenticidad es tu mayor arma. La gente responde a la verdadera pasión. Esa frase resonó en Javier, empujándolo a confrontar sus dudas una vez más. ¿Realmente podía ser auténtico en un mundo donde lo convencional parecía dominar? La conversación giró hacia la posibilidad de colaborar. Claudia, que estaba iniciando su propio proyecto en diseño sostenible, podría aportar una perspectiva invaluable. Sin embargo, ante cada idea brillante que emergía, aparecían nuevas inseguridades. La visión de ser socio no solo lo deslumbraba, también lo abrumaba. ¿Y si su manera de trabajar no se alineaba con la de Claudia? ¿Y si sus diferencias provocaban conflictos irreconciliables? Mientras debatía en su mente estos escenarios, Claudia despejaba el aire con entusiasmo, sugiriendo la participación en un taller sobre gestión de proyectos.
Al escucharla, Javier se dio cuenta de que no podía solos, necesitaría aprender a manejar conflictos y estilos diferentes. Decidió que debía dar ese paso. La idea de participar en un taller se convirtió en una necesidad urgente, no solo para adquirir conocimientos, sino para confirmar que su instinto sobre colaborar con alguien era correcto. Sin embargo, tras el entusiasmo, un escepticismo comenzó a asomarse. ¿Qué pasaría si el taller no brindaba lo que él esperaba? ¿Y si regresaba a casa cargando más dudas que respuestas? Con una combinación de inquietud y determinación, Javier asumió el reto. La vida le estaba ofreciendo oportunidades, y ya no podía cerrarse a ellas. Estaba en un punto de inflexión y, aunque el miedo a fallar lo acechaba, su deseo de avanzar era más fuerte. Con el propósito de encontrar su propia voz y desarrollar su carrera, Javier se comprometió a ser proactivo, a buscar conexiones que lo empoderaran. A medida que se despidieron, Claudia le prometió compartir información sobre el taller. Javier sintió una chispa de esperanza. Tal vez, al aprender a colaborar, también aprendería a confiar y encontrar su camino. Cuando regresó a casa, encontró un libro sobre emprendimiento en la estantería. Sintió que las palabras escritas por otros que habían vivido caminos similares podrían ofrecerle una guía. Comenzó a leer, sumergiéndose en historias de personas que habían enfrentado desafíos. Era más que una búsqueda de conocimiento, era la exploración de la resiliencia humana. Mientras avanzaba por las páginas, se prometió que no permitiría que el miedo lo detuviera. La noche avanzó y las palabras cobrarían vida en su mente, suscitando preguntas profundas que aún no había considerado. Al final, se dio cuenta de que había una gama de posibilidades que aún no había explorado y que su viaje apenas comenzaba. Con el corazón rebosante de nuevas ideas, una última inquietud floreció en su mente. ¿Podría su historia resonar no solo con él, sino con otros que también buscaban ser auténticos en sus campos? La respuesta podría cambiar todo lo que sabía sobre su carrera y su propósito. Mientras las sombras de la noche se alargaban, la señal de un nuevo día comenzaba a asomar, enmarcando un futuro incierto pero lleno de promesas. ¿Estaría preparado para enfrentar el reto de transformar su historia en una inspiración para otros? El taller sobre gestión de proyectos estaba a la vuelta de la esquina. La noche anterior a su primera sesión, Javier no pudo dormir. La suave luz del alumbrado público se filtraba a través de la cortina de su ventana, creando un patrón de sombras que parecía bailar en las paredes. Su mente zumbaba con preguntas y la inquietud de lo desconocido, sentía como si cada una de ellas lo empujara a tomar una decisión. Esta etapa era un riesgo, y él era consciente de que no solo se trataba de adquirir habilidades técnicas. Se enfrentaba a la posibilidad de abrirse ante extraños, a vulnerabilidades que hasta entonces había mantenido bajo llave. Al despertarse, se sintió exhausto pero resuelto. Esa sensación de ansiedad se mezclaba con una chispa de expectativa. Se vistió con su mejor ropa, sintiendo que cada prenda era un símbolo de su compromiso con el cambio. En la jornada hacia el taller, reflexionó sobre lo que significaba realmente ser auténtico. No era solo sobre el producto final o la firma que esperaba construir, era sobre el proceso de convertirse en quien necesitaba ser para lograrlo. Al llegar, el bullicio del lugar lo envolvió. Participantes de diversos orígenes conversaban animadamente, algunos reían, otros lucían tan nerviosos como él. Los asientos estaban dispuestos en círculos, fomentando el intercambio. Javier tomó un lugar cerca de una ventana, con vistas al jardín que lo rodeaba. Mientras la facilitadora presentaba el taller, su mente se centró en recordar las palabras de Claudia sobre autenticidad. Esa afirmación resonaba más fuerte, ser genuino sería su mayor fortaleza. Durante las primeras actividades, Javier sintió que la tensión empezaba a desaparecer. La dinámica de compartir experiencias y dudas con otros creaba un ambiente de confianza. Cada relato que escuchaba de sus compañeros lo tocaba en lo más profundo, reflejando inseguridades que él mismo había sentido. En sus ojos, Javier vio la búsqueda de propósito en sus caminos, lo cual lo alentó a abrirse a su vez. Cuando llegó el momento de trabajar en grupos, su nueva realidad se hizo palpable. Javier fue asignado a un equipo mixto, un diseñador gráfico, un especialista en marketing y una joven con experiencia en emprendimiento social. Las ideas fluyeron,
pero pronto Javier se enfrentó a un dilema. Notó que la visión del diseñador contradicción con la suya, una imposición de estilo que no encajaba con su propuesta. En lugar de callar su opinión, luchó contra el impulso de resignarse y se expresó. Su voz temblaba, pero lo hizo, reivindicando su propia visión con determinación. La discusión se volvió intensa, y en el calor del debate, se dio cuenta de que cada discrepancia podía ser una oportunidad para fortalecer no solo el proyecto en el que trabajaban, sino también a sí mismo. Al final, habían resuelto sus diferendos, creando algo que combinaba las perspectivas de todos. Javier sintió que, a través del diálogo y la negociación, estaba despojándose de viejas inseguridades. La autenticidad no se trataba de estar siempre de acuerdo, sino de encontrar el punto en común que enriquece la colaboración. Cuando el taller llegó a su fin, Javier salió con una mezcla de agotamiento y emoción, consciente de que había dado un paso significativo hacia su desarrollo personal. La experiencia no solo había ampliado su entendimiento sobre gestión de proyectos, sino que le había enseñado sobre la valentía de ser su verdadero yo, aún en la discrepancia. Sentado en su coche, su mente comenzaba a recorrer las posibilidades de su próximo proyecto. Pero en ese instante de reflexión, una inquietud lo congeló. ¿Cómo podría sintetizar su crecimiento personal en una propuesta que realmente resonara con aquellos que, como él, buscaban su autenticidad? Mientras encendía el motor, supo que estaba en la cúspide de un descubrimiento crucial. Un impulso inminente lo empujaba hacia la siguiente etapa de su viaje, un territorio donde la autenticidad se cruzaría con la innovación. Sin embargo, una pregunta pesada quedó flotando en el aire: ¿sería capaz de llevar su visión a un nivel donde la autenticidad no solo fuera su fortaleza, sino también su legado? Javier despertó finalmente de su letargo emocional y dio el primer paso hacia la manifestación de sus ideas. El taller había sido un punto de inflexión, donde había comenzado a entrelazar su autenticidad en su práctica arquitectónica, pero ahora era tiempo de una acción concreta. Con determinación, decidió que él y Claudia trabajarían juntos en un proyecto que integrara sus respectivas visiones, la arquitectura y la sostenibilidad. Cada reunión con Claudia estaba llena de energía creativa. Ambos compartían el deseo de crear espacios que no solo fueran funcionales, sino que también contaran historias que resonaran con la esencia de su herencia apache y la importancia del diseño sostenible. Javier sentía el viento soplar a su favor, la colaboración se transformaba en una fusión armónica. Las ideas fluían y sus emociones se alineaban, creando un concepto vibrante que podría ser presentado en un evento de arquitectura local. La semana de la presentación llegó. Javier sintió la ansiedad que había aprendido a dominar. Había ensayado cada aspecto del proyecto, no solo en forma, sino incorporando su historia y su legado. Decidido a mostrar su verdadero yo, se presentó con sus raíces expuestas, uniendo lo antiguo y lo moderno con una propuesta que redefiniría su carrera. Cuando llegó el día, la sala estaba repleta. El nerviosismo que lo había acompañado desde el principio se desvaneció al darse cuenta de que cada mirada en el público no lo juzgaba, sino que esperaba sorprenderse. Al subir al escenario, recordó el aliento que le había dado su abuelo a través de las historias y la carta que había encontrado en el desván. Javier era más que un arquitecto, era un narrador de su legado. Sus palabras fluían con pasión y sinceridad. Compartió su visión de un hogar que honraba sus raíces, incorporando elementos de su cultura mientras abrazaba un futuro sostenible. Describió un lugar donde las historias de su comunidad convivían con la innovación tecnológica y la conciencia ambiental. Cada trazo de su presentación era un llamamiento a pensar más allá de lo convencional y a valorar el impacto cultural en el diseño arquitectónico. Como esperaba, su presentación resonó con el público. Los murales y renders que había preparado emocionaron a los presentes. El aplauso al final recorrió la sala como un torrente de energía positiva. Lo que había comenzado con dudas internas y la sombra de un crítico se transformó en un momento de abundante reconocimiento. Después de su presentación, varios miembros de la audiencia se acercaron a él, no solo a congratularlo, sino a ofrecerle oportunidades, un respeto por su autenticidad que Javier nunca había imaginado recibir.
Uno de los arquitectos más reconocidos del foro le ofreció colaboración en un nuevo proyecto, y otro grupo expresó su interés en usar su propuesta como modelo para una iniciativa en una comunidad cercana. Javier se sintió ligero. Cuando finalmente se reunió con Claudia al final de la noche, lo único que podía hacer era sonreír. Comprendió que había transformado no solo su viaje profesional, sino su vida en su totalidad. La combinación de sus sueños, su historia familiar y su visión de futuro se había materializado en algo tangible, un puente hacia un legado que equilibra lo personal y lo profesional. Mientras regresaba a casa, Javier no solo reflexionó sobre el evento, comenzó a planificar su próximo paso. Aquel encuentro lo había motivado a sentir que ya era hora de dar el siguiente gran salto, trabajar en su propia firma arquitectónica. La meta se sentía más clara que nunca. Cada uno de los obstáculos que había enfrentado había sido una oportunidad para crecer y estaba listo para avanzar a esta nueva etapa. Era el momento de dejar atrás el miedo y abrazar la posibilidad que siempre había deseado. Su viaje había comenzado con un descubrimiento personal y había evolucionado hacia la creación de un legado. Javier finalmente comprendió que no se trataba solo de ser arquitecto. Trataba de llevar su historia y su herencia al presente, transformando su entorno a través de un diseño que hable más que la mera estructura. Con confianza renovada, empezó a definir los próximos pasos de su vida, listo para dejar una huella significativa en su campo y en su comunidad. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Había conquistado sus miedos a través de la autenticidad y el compromiso, oportunidades que hasta ahora parecían inalcanzables hacían eco en su mente. Esta era la vida que siempre había deseado, en la que podía vivir su verdad, donde cada rincón de su creación celebraba su rica herencia y empoderaba su futuro. Con esa reflexión en mente, Javier supo que la historia continuaba, había aún muchos hitos por alcanzar y un sinfín de relatos por contar. La confianza sólida, la competencia reconocida y su legado recién comenzado se convertían en las piedras angulares de un futuro prometedor. Estos momentos de transformación no deberían quedar solo en su experiencia. Si tú también buscas tu camino, la urgencia de conectarte con tu historia es real. Suscríbete ahora a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias de superación personal que inspirarán tu viaje. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas narrativas lleguen a más almas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante final y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la autenticidad puede transformar vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo a este espacio de historias de superación personal.